El día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de clima laboral. Nos vamos a dar cuenta ahorita en el desarrollo del mismo tema que hay situaciones que no solamente van a derivarse en el caso de la seguridad respecto a las normas, sino que dentro de una estructura organizacional va a haber otros aspectos que debemos nosotros de tomar en cuenta. ¿Va? Iniciamos con, como siempre, tratamos de hacerlo, con nuestra reflexión. Les voy a hacer una pregunta. Quien desee, ya sea a través del chat o alzando la mano para que pueda participar de viva voz, respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué debe de tener un lugar de trabajo, un centro de trabajo o un trabajo en sí para que yo lo considere, para mí, cada uno de ustedes dentro de su perspectiva, que es un gran lugar para trabajar? Por ejemplo, en mi caso, un gran lugar para trabajar es que solamente trabaje, por ejemplo, de lunes a viernes, para mí. Esa es mi pregunta para ustedes, ya sea en Facebook, ya sea aquí dentro de la sala de Zoom, que ustedes me digan qué debe de tener o qué debería de tener un trabajo para yo decir que es un gran lugar para trabajar. Te escucho, Alejandro. Bueno, buenas noches. Pues desde mi punto de vista, para que un lugar sea así, pues yo opinaría que sea ergonómico, que sea un trabajo donde una vez me dijeron, el mejor trabajo que tú puedas elegir es el trabajo donde tú pagarías por trabajar, es decir, un trabajo que nos guste y un trabajo donde se nos reconozca el esfuerzo que nosotros hagamos. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Acaba de establecer, en este caso, Alejandro, varias cosas, voy a tomar dos. La primera me dice un lugar que es ergonómico, un lugar el trabajo esté adaptado a mí, no que yo me tenga que adaptar al trabajo. Y nos quedamos en el sentido puro de la ergonomía, ¿no? El hecho de que todas las medidas antropométricas, las posturas, los movimientos estén acordes que me van a evitar precisamente una fatiga. Y lo segundo, y a lo mejor que eso no es tangible, medible, evaluable, eh, eh, que me reconozca. Ujú. Un lugar donde se reconozca mi esfuerzo. Nos vamos a meter el día de hoy, repito, a lo mejor muy por encimita, ¿sí? Pero de conceptos con los cuales deberíamos de estar trabajando. ¿Va? ¿Alguien más? Ya sea a través del chat. Muchas gracias por tu participación, Alejandro. Ya sea en el chat o ya sea por viva voz. ¿Qué debe de tener este lugar para yo decir que es un gran lugar para trabajar? O les pregunto, en el trabajo que están al día de hoy, ¿es un gran lugar para trabajar? ¿Y por qué? No vamos a decir, nada más voy a decir su nombre, no voy a decir apellidos, este, no tengan miedo para que no, este es un espacio seguro, digo, sí se está transmitiendo en Facebook, pero acuérdense que la idea es que puedan expresar. ¿Nadie más? Muy bien. ¿Por qué les hago esta pregunta? Cuando o bueno, mejor dicho, me tocaba dar curso de inducción en materia de seguridad y higiene y tratando de llevar que este gran lugar para trabajar también debe de tener la característica de que sea seguro, de que yo al momento de realizar mis actividades, la parte de la seguridad sea algo vital dentro de este gran lugar para trabajar. Siempre me mencionaban cuestiones del ambiente laboral, del clima laboral. Ujú. Y decían, donde nos llevemos bien, donde los jefes nos traten bien.
Yo les decía, es correcto. Mucho de este ambiente, de este clima, lo creamos nosotros. Ujú. También había otro tipo de situaciones, que es que me paguen bien, tener un buen horario, que el esfuerzo físico sea menos, lo que comentaba Alejandro, ¿no? Que me reconozca. Lo que yo entendí, lo que yo aprendí durante algunos años dando la inducción y haciendo esta pregunta, es que este gran lugar para trabajar va a depender mucho siempre de la perspectiva de cada uno de nosotros, ¿ok? Reviso el chat y termino la idea. ¿Qué más nos dicen? Debe ser un lugar donde la convivencia y el buen ambiente laboral nos haga sentirnos cómodos a la hora de realizar nuestras labores. Un buen liderazgo, es otro comentario, es que no se trate mal al personal, que exista reconocimiento, congruencia, balance de vida y trabajo. En este caso, Antonio ya está desarrollando más la idea. Digo, algunos de los conceptos que vamos a estar trabajando, que exista capacitación, que exista desarrollo. Hay cosas, repito, y tomando el ejemplo de Alejandro, que nos dice un tema de ergonomía, que se puede medir al día de hoy. Tenemos una herramienta ahí que está establecida, digo, hay más métodos, y hay otra cosa que es el reconocimiento, que si bien lo podemos ver, la apreciación de la forma o del cómo nos están reconociendo va a depender mucho de cada uno de nosotros. Ujú. Es interesante que lo que vamos a ver el día de hoy aquí son situaciones generales, son recomendaciones generales. Y cada uno de nosotros, quienes integramos este clima laboral o los que nos vamos a encargar de medir, desarrollar y entender, tomar acciones para un buen clima laboral, vamos a tener que desarrollarlo de forma específica. ¿Ok? Muy bien. Equidad. Platicamos ahorita a qué se refiere la equidad. Entonces, ¿qué debemos de entender? Si bien el clima laboral debemos de conocerlo, entenderlo, medirlo, muchas veces se va a ver afectado por el tema de la percepción. Este mes, dentro de 2 semanas, se va a platicar y vamos a ver acerca de la norma 035. Quietos, tranquilos. Las encuestas o los cuestionarios de la norma 035 no es clima laboral. Es parecido, pero no es lo mismo. Pero quiero tomar esto como ejemplo, precisamente para ver que estas encuestas o estos cuestionarios, independientemente que hay una metodología detrás de ellos para tener resultados, al momento de evaluarlos, es también cierto que al momento de realizarlos por cada una de las personas, es un tema de percepción de cada uno de ellos. ¿Ok? Sí es importante, sí es necesario, al igual que medir el clima laboral, debemos de entender que lo que estamos tratando de hacer es medir las percepciones particulares y darles un sentido general. ¿Por qué? Porque nosotros como una organización lo que queremos es tomar acciones, irnos de lo general y nuevamente a lo particular. ¿Se imaginan que a cada uno de los colaboradores le cumplieran su deseo más grande laboralmente hablando? O sea, que las organizaciones tuvieran que estar viendo a cada uno de ellos y, por ejemplo, fulanito lo que quiere es que todos nos llevemos bien. A ver, señores, vamos a poner una regla de que todos debemos de sonreír y llevarnos. Ah, pero ¿qué crees?
a Sutanito no solamente le importa esto, lo que le importa es que se reduzcan las jornadas laborales y no exista tiempo extra. Ah, ok, ahora vamos para que a Sutanito se le cumpla. Pero ahora Perenganito, ¿qué crees? Él sí le gusta el tema de las horas extra porque se lleva un dinero adicional, ¿vale? Digo, lo que quiero llegar, a la conclusión que quiero llegar con el tema de la reflexión, que uno, el clima laboral, si bien un porcentaje depende de la interacción de los mismos colaboradores en sí, hay una guía que debe de establecer la organización. Y segundo, siempre en este tipo de situaciones de interacción humana, vamos a depender de la percepción de cada una de las personas. ¿Por qué? Lo que para alguien es malo, para otra persona es bueno. Y en este caso, en sentido contrario. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo muy general que vamos a estar revisando? Que les vamos a proporcionar a ustedes, como les decía, los conocimientos, herramientas, y yo creo que más que conocimientos y herramientas es una estructura general para poder entender, comenzar a medir y sobre todo mejorar su clima laboral. Con el hecho de que ustedes se tomen, y les agradezco nuevamente, el tiempo que nos vamos a estar llevando el día de hoy y sobre todo participando, ya están enfocados a mejorar este clima laboral. Debemos de entender también, antes de avanzar, que repito, es tema de percepción. Ujú. Mm, Ustedes más que nadie que han podido a lo mejor desarrollarse en diferentes tipos de industria, para lo que en una industria es un clima laboral normal, para otra es un pésimo clima laboral. Entonces, repito, lo interesante de esto es evaluar y diseñar lo necesario para su organización de forma específica. Entonces, el objetivo es que conozcan cómo poderlo hacer. Y tanto que lo hemos mencionado, así es el título del curso, ¿qué es el clima laboral? Ya lo hemos dicho, aquí vienen en el caso del texto, es la interacción entre las personas. Me gusta mucho esta definición porque voy a subrayar eh, algunas palabras, frases claras. Me dice, es el ambiente psicológico ujú, que existe en la organización, que es percibido por sus miembros, está determinado por una serie de factores que hace rato mencionaban algunos: cultura organizacional, comunicación, motivación, liderazgo, satisfacción laboral y compromiso. Estas palabras, sus sinónimos o frases que tienen que ver con, con este concepto, lo vamos a ver a lo largo de esta pequeña capacitación. Me quiero regresar al primer párrafo. Me dice que es un ambiente psicológico y que es cómo lo perciben cada uno de sus miembros. ¿A qué se refiere con el ambiente psicológico? Es la carga mental que yo puedo tener durante la realización de mis actividades. Y aquí lo establece, cómo lo perciben cada uno de los integrantes. Si bien la organización, y siempre es así, ¿no? Tengo los representantes del patrón, el mismo dueño, si el dueño está dentro de la operación diaria, también es parte de este ambiente psicológico, de este clima laboral. De repente decimos, oye, se siente pesado el ambiente, se siente denso, se siente alegre.
se siente muy liviano, se siente muy ligero, entro y irradia felicidad esta gente. Este es un ambiente, repito, psicológico, porque ¿qué creen? De repente el clima laboral lo enfocamos a lo negativo. Es que aquí hay muchos gritos. Ujú. Es que aquí se ven feo. No, también el clima laboral puede ser positivo, pero repito, y esta es la clave, es percibir. Oye, Fernando, ¿qué pasa yéndonos al lado negativo si en el clima laboral, de forma negativa, no solamente está en el ambiente psicológico, sino también empieza en el ambiente físico? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué creen que pasa? ¿Sigue siendo clima laboral o se transforma en otra cosa? ¿Por qué aquí no habla de un ambiente físico? Ya sea positivo, pero por lo regular, repito, lo enfocamos a lo negativo. ¿Qué pasa si empieza a haber empujones? ¿Qué pasa si empieza a haber zape? ¿Es un clima laboral negativo? Ok. Acuérdense que yo voy a tener de mi todo, este es mi clima laboral, ya sea positivo y negativo. Nos vamos a ir al negativo. Si dentro del, y lo voy a colocar de otro colorcito, yo voy a tener aquí lo amarillo, toda esta parte de mi clima laboral, porque no siempre va a haber una tendencia a que va a ser absoluto. Puede haber mezclas dentro de lo positivo y dentro de lo negativo. Aquí en esta parte negativa, yo puedo llegar a tener no solamente situaciones psicológicas, sino también situaciones físicas, situaciones puntuales. Aquí ya deja, aunque está dentro del marco del clima laboral que lo pudo haber fomentado, esto ya se convierte en acoso o en hostigamiento. Ujú. Y dentro del mismo acoso ya puede haber situaciones más puntuales si nos cambiamos al tema del mismo acoso sexual. Ujú. Si tú ya tienes situaciones de ese tipo, aunque están dentro de un clima laboral negativo, ya son otro tipo de acciones lo que debes de realizar. Porque lo que vamos a ver el día de hoy va a ser un curita, si lo queremos ver así, para una herida expuesta. Tú ya tienes una situación muchísimo más grande que requiere su propia forma de atender. Ok, ¿va? Esto es dentro de la primera definición. Ahora, ¿qué cosas son la cultura organizacional? ¿Qué cosa es la comunicación, motivación, liderazgo? Ujú. Buenas noches. La cultura organizacional, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Me pueden ayudar un poquito con la cuestión, qué creen ustedes que sea cultura organizacional? Déjenme revisar si en Facebook tenemos ahí algún comentario. Ujú. Bueno, cultura organización es la forma en la que la organización actúa. ¿A qué me refiero? La organización va a ser congruente cuando lo que piensa, lo dice, lo hace. Ujú. Todos dentro de la organización saben qué cosas no se deben de hacer, qué cosas sí se deben de hacer y cómo se deben de hacer las cosas. Porque dentro de esta cultura organizacional, la empresa tiene un objetivo en común y cada uno de los que la integran van a aportar
con sus propios objetivos individuales para llegar a este objetivo común. Y en esta búsqueda del cumplimiento de sus objetivos particulares, siempre van a ir acorde a los valores que establece la empresa. Esa es una cultura organizacional. Cuando decimos eso es muy de tal empresa. La comunicación, hace algunos meses tuvimos cursos precisamente de los problemas dentro de la comunicación que son el origen muchas veces de los mismos conflictos. La motivación, hace rato lo mencionaba Alejandro, del hecho de que yo esté reconocido, en el que me guste mi trabajo. Ujú. ¿Qué me motiva para realizar mi trabajo? Hay una cultura organizacional, hace rato decían, hay un plan de desarrollo, me está haciendo crecer como persona. Entonces, ¿qué es lo que me motiva? Que va un poquito más de la mano con el tema de la satisfacción laboral. A mí me motivan las cosas para hacer y yo quiero lograr ciertos objetivos. Cumplo esos objetivos, me empiezo a desarrollar de forma laboral y me empiezo a satisfacer este tipo de necesidades. El liderazgo, si bien yo tengo una cultura organizacional, yo tengo un objetivo, necesito estas guías estratégicas para que me arrope y nuevamente crecer. Y va a llegar en cierto punto en el cual yo voy a tomar este rol de esta guía. Eso es un poquito de liderazgo. Y el compromiso. De repente lo malentendemos, esta parte del compromiso, con el que me pongo la camiseta. Ujú. Y entonces los mismos trabajadores decimos, es que me voy a quedar más tiempo, me voy a quedar más horas, voy a hacer más trabajo, porque yo sí me pongo la camiseta. Sin entender que a lo mejor esa necesidad de quedarte más tiempo, ese trabajo adicional, fue porque en cierto punto no cumpliste lo que tenías que cumplir. Y para tener ese compromiso debe de estar en ambas direcciones. Empleado hacia la organización y organización hacia el empleado, hacia el colaborador. Porque el compromiso es mutuo, no solamente de una parte. Pero todo esto es un poquito lo que engloba la parte de la definición de clima laboral. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta desde la definición, nos está diciendo hacia dónde vamos a ir. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a la definición de clima laboral? Ok. ¿Cómo se crea el clima laboral? Ya sabemos que es esta percepción psicológica individual de cada uno de nosotros cuando realiza sus actividades dentro de la organización. Ujú. Hace rato vimos algunos factores, los vamos a desarrollar más adelante, o bueno, mejor dicho, en esta diapositiva, que son los factores internos. Dentro de estos factores internos, repito, es la parte organización y la parte colaboradores. Ellos son los factores internos. ¿Por qué? Porque están dentro de la operación, dentro del día a día. Y como lo veíamos, la cultura organizacional, pregunta, ¿quién la desarrolla? ¿Quién la debe de desarrollar? ¿La empresa o los trabajadores? Ayuden por favor en el chat o quien quiera encender su micrófono. ¿Quién la debe de crear? ¿Organización, empresa o los trabajadores? Hola, buenas noches. Buenas noches, Araí. Pues yo Te creo que escucho. debe de ser compartido, Ok. porque pues sí nos podemos basar en los valores propios que tiene la empresa, nos podemos alinear a la política,
que tengamos, pero al final del día creo que también es una parte muy particular, o sea, sí depende de que la gente quiera estar comprometida ante esos valores y alinearse a las políticas y demás, porque pues creo que sí, así, bueno, así lo considero que sí debería de ser compartido. Ok, es compartida, coincido contigo, es compartida cuando ya está establecido. Entonces, esta es como la pregunta de qué es primero, el huevo o la gallina. Aquí sí está muy bien entendido. La empresa es la que establece sus valores, establece sus creencias y sus normas. Ella inicia, él es el principio. Y ahora Así sí, es. los trabajadores deben de incorporarse. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta cómo estas características se van a ir haciendo como una especie de ciclo. Ajá. En las cuales nos vamos a dar cuenta que sí, todas va a haber una interrelación, repito, son factores internos, personas o colaboradores y organización. Pero en cada una de ellas, cada una de estas dos partes va a tener mayor, que no es mayor impacto, vamos a decir mayor responsabilidad. Entonces, efectivamente, como tú lo dices, para que exista una buena cultura organizacional, debe de ser esta simbiosis. Pero ahora, ¿de quién parte? Es de la empresa. ¿Sí? La empresa debe de tener sus propios valores. He conocido muchas empresas que no tienen, ya saben, comisión, visión, política general y valores. No lo tienen escrito, no lo tienen establecido, pero entras a la empresa y hay una armonía o hay un buen clima laboral. Y te vas al otro extremo, una empresa que tiene las certificaciones, que tiene todo establecido y te lo haces que te lo aprendas de memoria, pero aún así no ha empezado a desarrollar esta cultura. ¿Por qué? Porque acuérdense que los valores no se van a escribir, los valores se tienen que vivir. Y repito, la empresa al final va a determinar quién de los colaboradores sí se adapta a su forma de trabajo, quién sí cumple dichos valores. ¿Ok? Entonces, repetimos, sí hay simbiosis, en todos los aspectos va a haber una simbiosis, pero siempre va a partir de que alguna de las dos partes inicie o asuma una responsabilidad, pues no decir mayor, pero sí una responsabilidad de iniciar, de dar el primer paso. Caso de la cultura organizacional, va a ser la organización. Ahora, segundo, en este mismo contexto que hemos estado platicando, ¿cómo debe de ser la comunicación? Aquí sí, la comunicación debe de ser en ambos sentidos. Porque la empresa no hace como que te paga mientras tú le haces como que trabajas. Ujú, no. A ver, la empresa debe de ser clara. Fernando, yo te voy a contratar para que tú realices estas actividades. Te voy a pagar tanto, es claro. Y de la misma forma, Fernando, empresa, yo al menos requiero de ti. Si no hay una comunicación de cualquier tipo, o no puede ser a lo mejor eh, eh, verbal, puede ser escrita. Ujú. De la forma que sea, siempre debe de haber comunicación. Y ahorita lo estoy viendo desde la organización hacia los colaboradores. Pero en este caso, recuerden que la organización en sí son los mismos colaboradores. Por ende, la comunicación debe de ser entre nosotros. ¿Cuántas de las empresas no trabajan mediante el teléfono descompuesto? Que hace rato precisamente me sucedió. eh, Estamos en un proyecto, cuestiones de calidad, estamos viendo un organigrama
Y yo les solicité, les pregunto, ¿quién dentro de tu empresa me puede facilitar un organigrama? Oye, ¿para qué lo necesitas? Ah, por esto, esto y esto. Me llegaron 3 organigramas de diferentes fuentes. Yo solamente se lo pedí a uno, de diferentes fuentes, y lo chistoso es de que todos los organigramas, aunque se parecían, no eran el mismo. Puestos de más, puestos de menos. Entonces ahí, ¿a cuál le sigo? Y nos sucede también en operaciones muy sencillas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? La comunicación, en este entendido de la diferencia entre organización, vamos, la empresa y las personas, la comunicación se lleva dentro de las personas. Que si bien la empresa debe de establecer los mecanismos adecuados para que se lleve en tal forma, realmente en la práctica mucho depende de las personas. Ujú. Ahora agregarle si la organización no tiene tantos mecanismos. Tercero, y aquí lo establece en la motivación, el grado en que los miembros están motivados para trabajar. Y aquí no hay de otra. Va a depender de cada uno de nosotros. Porque la empresa te puede, hay empresas que te retienen a billetazos. Dicen, ay, ya quisiera estar en una de estas. Pero en ocasiones no es, no es suficiente. Cada uno de nosotros sabe y debe de entender qué es lo que lo motiva. Me motiva el dinero, me motiva el que la jornada sea muy corta y puedo estar con mi familia, me motivan las prestaciones, me motiva el buen trato, me motiva el desarrollo profesional. Ujú. ¿Qué me motiva? Y eso va a depender de cada uno de los trabajadores. Si bien la organización debe de identificar la motivación de cada una de los integrantes de su centro de trabajo, va a depender de cada uno. Y lo vemos, ¿no? Yo a mis 35 años conozco gente de mi misma edad que lo motivan cosas completamente diferentes, ¿sí? De la misma carrera, del mismo perfil y nos motivan cosas diferentes. Ahora, a todo esto, agrégale que en un centro de trabajo hay diferentes contextos. En cuestiones generacionales, podemos tener chicos y chicas de 18 años y colaboradores de 60. ¿Cuántas generaciones no hay entre ellos? Podemos tener niveles primaria o niveles de que sepan leer y escribir, hasta doctores, maestros, o tan solo con el tema licenciatura, ¿no? Hay una diferencia tan grande. Temas culturales, ujú, los mismos valores que cada uno de nosotros trae. Dentro del tema cultural es el tema de las regiones, ujú, porque el ambiente laboral, eh, recuerden que esa percepción, y si te encuentras a gente del norte del país, gente de Veracruz, que son atrabancados de un lado, del otro lado muy vivarachos, gente de la península que es muy tranquila, ujú, gente del centro del país que es, ¿cómo lo podríamos decir? Que siente que la provincia, pues, es un mundo diferente, ¿no? Cuestiones sociales. Cada uno de los integrantes de tu todo va a tener motivaciones diferentes. Y por eso, regresamos al principio, tú como organización no puedes complacerlos a todos. Que recuerda que tus acciones van a ir de lo general a lo particular. Ahora, el liderazgo, ¿de quién depende? ¿Del colaborador o de la organización? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan?
A ver, del empleado. Ok. Aquí va un escenario que posiblemente ustedes no hayan vivido, o espero que no hayan vivido. Ajá. ¿Quién de ustedes ha conocido a un líder o a una persona, vamos a dejarlo, una persona con poder dentro de la organización, que es más que evidente que no es un buen líder, pero ahí sí? Díganme quién no ha estado en una organización así. Que dice, se ve como pato, le hace como pato y es pato. Ujú. Lo he platicado creo que en sesiones anteriores. Tomo a un excelente operador, a un excelente ayudante, a un excelente colega, colaborador, perdón, de la parte operativa, y lo subo y le doy este, un puesto, pues no de poder, no le voy a dar una gerencia, pero a lo mejor sí a nivel supervisor, pero no lo capacito o no evalué realmente los aspectos necesarios. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a gente que son jefes o que tienen mm, pues no quería decir poder, pero vamos, este grado de responsabilidad que está colocado ahí porque tiene mucho tiempo en la organización, porque ya le tocaba? Y si nos vamos peor aún, porque es amigo o pariente o que me lo pusieron a él. Los malos líderes dentro de una organización son responsabilidad 100% de la empresa. No hay de más, porque la empresa debe de estar evaluando. Si yo tengo líder, lo platicaba hace rato con mi esposa, yo tengo una parte operativa y yo tengo una parte administrativa. Siempre deben de estar, porque uno es el que ejecuta y el otro es el que planea, el que dirige. Ujú. Pero si yo como organización contrato a estos que planean, a estos que dirigen, a los que ejecutan, ellos deben de hacer su función correcta. Ajá. Si yo permito que este liderazgo no sea el adecuado, es responsabilidad no de ellos, sino de mí como empresa por permitir que hagan lo que hagan. ¿Ah? Entonces, si se dan cuenta, voy con una cultura organizacional, genero una buena comunicación, busco la motivación, establezco estas figuras de autoridad que me deben de ayudar. Leí una frase, no sé de quién sea, la vi en el transcurso del día, es que contrata especialistas y déjalos que hagan lo que saben hacer. Ahorita me van a decir si no contrata gente que no sepa y tienes que estar atrás de ellos. Tú por eso escoges líderes, personal estratégico que te va a ayudar a dirigir, tú como dueño de una empresa. Todo esto va en búsqueda de la satisfacción laboral. Poquito tiene que ver con la cuestión motivacional. De forma particular, cada uno sabemos qué es lo que me va a estar primero motivando y al momento de motivar y empezar a cumplir estas pequeñas victorias, la satisfacción laboral, ¿vale? Todo esto genera compromiso en la organización sin necesidad de obligarlos, sin la necesidad de amenazarlos, sin la necesidad de sobornarlos. La organización, los trabajadores y cada uno de los integrantes va a tener la necesidad, no es necesidad, es el compromiso, es la responsabilidad de querer bien, de querer ver bien siempre a la organización.
Aunque es un hecho que ahí me ha tocado ver organizaciones que son malas, que tienen mal clima laboral, y hay de forma aislada colaboradores que siempre dicen ellos que traen la camiseta bien puesta, porque esa es otra cosa, la idiosincrasia. Ujú. También conocemos, por eso les digo que el choque generacional en el tema de motivación va a ser muy complicado. Tenemos gente que tiene 30, 35, 40 años en una misma empresa y que prácticamente su vida se la han dado a la empresa y no se ven en otro lado que no sea la empresa y aguantan malos tratos, hasta violencia física, muchas cosas, pero ahí sigue. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar ese paradigma. Al contrario, con la juventud actual, te va 2 o 3 días y si ellos no se sienten motivados y no ven un crecimiento, porque acuérdate, un crecimiento inmediato. En la actualidad estamos con la generación de la inmediatez. No lo ven rápido, no capta su necesidad. ¿Sabes qué? Me voy. Entonces, el generar el compromiso es entender cada una de estas partes, ¿sí? Para que puedan. Muchas empresas lo que hacen es trabajar con pues sí, trabajar con la necesidad de las personas. Pero también como empresa te tienes que dar cuenta que existen en la actualidad muchas formas de generar dinero. Por el tema del dinero, no, no va a ser por ahí. Y vamos a platicar un poquito, posiblemente la siguiente sesión que hablemos de evaluación del desempeño. Todos estos son factores internos. ¿Qué factores externos nos van a empezar a atacar? Que son factores que no impactan directamente en los colaboradores ni en la empresa. Ujú. El estado de la economía en sí. Por ejemplo, el tema de el aumento de los días de vacaciones. ¿Creen que impactó el clima laboral? ¿O creen que va a impactar el clima laboral? Porque a lo mejor a algunos no les ha tocado este tipo de situaciones. Digo, eso ya está aprobado. Les voy a mandar otro. El tema de la reducción de jornadas laborales afectarían o impactarían dentro del clima laboral. Sí, no. Digo, aquí en Facebook nos dicen que sí, debido a que entre menos hora, menos cansado y menos harto estás. También es así, ¿ok? Repetimos, el tema de la pandemia afectó el clima laboral también. Son cuestiones externas. Digo, directamente, también sabemos, ¿no? Que si la empresa va mal, si no hay dinero, si no hay ingresos, pues también el ambiente se puede ver mermado, se puede ver más tenso. Ujú. El tema de la competencia. ¿Qué va a suceder? En el mercado de oferta y demanda. Vamos a trabajar y hablar de esto de forma sencilla. Si yo estoy en una zona industrial en la cual, bueno, vámonos a un centro logístico en el cual se hace el almacenamiento de productos y en ocasiones de una nave o de una bodega a otro, lo único que van a cambiar es que a lo mejor aquí estoy trabajando con almohadas y aquí con hojas de papel. La actividad es la misma y yo me doy cuenta que el vecino, yo en este lugar voy a cobrar 100 pesos más al mes en este lugar, ¿no? Pero aquí por estos 100 pesos al mes me tengo que estar aguantando regaños,
me tengo que estar aguantando metadas, me tengo que estar aguantando que no me dejen salir a mi hora, me tengo que estar aguantando sin fin de cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Por estos 100 pesos, ¿sabes qué? Quédate. Oye, es que ahí está mal el trabajador porque no quiere trabajar. No, nosotros debemos de entender al día de hoy, que me voy a meter en otras cosas, pero bueno, lo rebobino. Al día de hoy, dentro de la competencia, no solamente es el tema del dinero o del sueldo que voy a estar ofreciendo. Ujú. El tema de la tecnología, repetimos, puede tan solo el hecho de que actualmente hay ciertos puestos que sí pueden realizar teletrabajo a través del uso de las tecnologías y hay otros que no. Platicaba con un operador en una empresa de manufactura. Y de repente nos ponemos ahí a filosofar y y dice, la tecnología para los puestos administrativos les va a venir a ayudar. Dice, y la tecnología en los puestos operativos nos quita el trabajo. Me quedé así. Y repito, puede afectar cuestiones del clima laboral. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? Yo estoy tratando de ser lo más rápido posible, porque también ya es tarde son. Ok. ¿Qué efectos pueden generar un mal clima laboral? Ya lo conocemos. Principalmente en el caso de la NOM 035, aquí sí busca la posibilidad de estos efectos o los efectos en sí. Ujú. Ahora, esto es enfocado a la salud de los trabajadores. Si nos vamos a temas operativos, cuestión de productividad, ausentismo, rotación de personal, la gente no se siente satisfecha laboralmente, generando un aumento de estrés y lo que platicábamos, ¿no? Esta parte de directamente pega en la salud, ya sea mental principalmente, y de ahí se deriva una afectación física. Todo esto es hacia los trabajadores. Si yo afecto a mis trabajadores, de forma directa se va a afectar a la organización. Disminución de la competitividad, aumento de costos. ¿Por qué? Porque vamos atrasados. ¿Por qué? Porque hay un retrabajo. ¿Por qué? En el tema de la rotación también son costos. Disminución de la innovación. La gente que no está a gusto no busca mejorar su centro de trabajo. Simplemente llega todos los días, cumplo mi horario, me voy. Ya no hay esas ganas, esa necesidad. Bueno, repito, me quiero quitar esta palabra de necesidad. Ya no existe esta motivación precisamente para querer hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso con la organización. La dificultad para atraer y retraer y retener talento. De repente decimos, oye, vamos a vetar a tal colaborador. Fulanito de tal está vetado por está prohibido, es en contra de la ley. Así como se vetan a las personas, entre comillas, también se vetan a las empresas. Lo ven ustedes en los grupos de trabajo, lo ven ustedes en Facebook mismo. Oye, fulanito de tal, no, ni vayas. Digo, independientemente de que no pagan, de que trabajas de más, te tratan de la fregada, etc. ¿Sí? Para la organización también, con respecto a su imagen, nadie quiere trabajar con ustedes. Y de repente decimos, es que ya aumentamos el sueldo, es que ya se redujeron las horas, es que ya aumentamos prestaciones.
Es que el trabajo está bien fácil. Entonces, ¿qué crees que es? ¿Por qué crees que la gente no quiere trabajar contigo? ¿O por qué crees que cuando entran al poco tiempo, ¿sabes qué? Yo me voy. Es sano, que no debería, o sea, porque ya sucedió el tema de las encuestas de salida. La gente sale enojada. La gente en ocasiones no te dice lo que a lo mejor sucedió, pero tú debes de estar midiendo este tipo de situaciones. Si tú te das cuenta que obviamente tu sueldo no es competitivo contra las personas que están cerca de ti o en el sector productivo en el que te desarrollas, pues obviamente sabes que es tema del sueldo. Pero si tú, repito, si tu sueldo es competitivo, tus prestaciones, todo lo demás está bien, ¿qué crees que es lo que está afectando? Ujú. Digo, y hay organizaciones que lo cubren muy bien. Cuando llega alguien y están en el onboarding, en este proceso de adaptación, muy bien, a todo dar. Termina todo esto, que no debería de ser así, y se empieza a ver la verdadera cara. Y repito, en la actualidad es, ¿sabes qué? Aquí te quedo con tu chamba, aquí te quedas con tu relajo, aquí te quedas con tu aquelarre, yo me voy. Entonces la organización sí se ve afectada. De repente, tú estás en una zona específica y pues quieres gente que viva cerca. ¿Por qué? Pues precisamente para que les convenga, para que lleguen temprano, para muchos factores. Pero si ya como empresa explotaste esta zona y ya nadie de esta zona porque te conoce quiere trabajar, es que algo estás haciendo mal. Lo peor que he escuchado que dicen es que la gente ya no quiere trabajar, es que la gente ya no quiere tener dinero. No, la gente ya no quiere o ya no se está dejando o no quiere estar dentro de un mal entorno laboral. Y repetimos, el tema del dinero también es algo que afecta. Como dicen los memes, dice, te das cuenta que 8 horas de tu vida valen lo mismo que un pollo rostizado. Pues, ¿sabes qué? No, la gente busca superarse. Ya es muy difícil tener gente con sueldos bajos o que se quede mucho tiempo en tu organización, ¿vale? Ok, bueno, ese es otro tema que íbamos a ver. Y por ende, todo lo contrario de las afectaciones o lo malo que deja tener un clima laboral malo, ¿qué beneficios tengo de tener un clima laboral positivo? Exactamente, ¿no? Todo lo contrario. Aumenta la productividad porque estoy con ganas, porque tengo ese compromiso, pues yo sé, quiero ir a trabajar, independientemente de esta necesidad, porque si hay una necesidad no de trabajo, no es una necesidad económica, la rotación disminuye. Genero este sentido de pertenencia por la satisfacción laboral, el efecto de la disminución del estrés y el aumento de la salud física y mental. Dices, oye, ¿cómo puedo yo aumentar la salud mental? Con esto que se llama satisfacción laboral, con esto que se llama motivación, ¿a través de qué? A través del reconocimiento. Gente contenta es gente más productiva y entre más productiva, entendiendo que en la productividad está implícita la calidad, está implícita la seguridad, pues es gente que va a ayudar de mejor forma a cumplir mi objetivo. Ya el látigo, ya el maltrato se queda en el antiguo Egipto, ¿vale? Y todos los efectos positivos que puedo tener en la organización. ¿Alguna duda, repito? ¿Alguna pregunta? Dejen reviso.
Ok, muy bien, muchas gracias. Digo, estoy leyendo, es que se compartió en otros grupos que dicen que un gran lugar para trabajar es proveer a mis propósitos y metas de vida, que permita una calidad de vida digna para mí y para mi familia. Lo leo porque acaba de suceder, pero que lo acabo de encontrar, pero el tema de una vida digna. Trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Y nos lo dice. El speech muy grande o más común que se maneja en recursos humanos es que todos son el recurso más importante. O de repente pasamos más tiempo aquí que en nuestra casa. Deberíamos de llevarnos bien. Pues sí, pero ¿qué estás haciendo tú como organización para que nos llevemos bien? Ujú. Al contrario, o sea, no debería de pasar tanto tiempo aquí. Pero ahorita quiero, antes del cierre, vamos a platicar un poquito de esto. Entonces, no hay dudas. Proceso para medir el clima laboral. Acuérdense que lo que no se mide no se puede controlar. Y si no lo controlo, se vuelve un caos. Una organización que no entienda que debe de medir o la importancia de su clima laboral está condenada a tener fuga de dinero. Repetimos, en la rotación, en la improductividad, en la falta de calidad, en el tema de la accidentabilidad, ujú, va a estar perdiendo dinero. Pero si no miden, a lo mejor en una encuesta de salida, si no miden el por qué nos están dando las cosas, repito, no solamente es un tema de actitud, no solamente es un tema de que nosotros tenemos de que, ay chicos, llévense bien, sonrían, dense un hola, no, es el entender realmente qué está pasando. Por eso, precisamente, este es un proceso muy genérico, muy sencillo, eh, pero que lo deben de entender. Primero, ¿qué voy a medir? Si bien repito, he visto que han utilizado la 035 y sus cuestionarios para medir el liderazgo, qué tan mal están en liderazgo, qué tan mal están en carga de trabajo. Está bien, pero ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el problema que tengo? Porque a lo mejor no es el clima laboral, a lo mejor son otros factores. Entonces, establezco primero cuáles son mis objetivos. De acuerdo a mis objetivos, de acuerdo al contexto de mi organización, yo voy a establecer una herramienta de medición. Encuestas físicas, ujú, dentro de la misma evaluación del desempeño, ¿sí? Software, voy a contratar a alguien externo, como yo lo quiera hacer, pero lo que yo utilice va a ir enfocada a mis objetivos. De repente compramos estas evaluaciones 360, un montón de evaluaciones que no me dan nada o me dan información de la cual no me está ayudando con mis objetivos. A lo mejor en un inicio hago una integral para ver qué parte es la cual o cuál es la parte que puede estar mal. Se los aseguro que todas las organizaciones saben de qué pie cojean, pero muchas veces no lo quieren reconocer. Pero bueno, esa es otra historia. Una vez que ya establecí objetivos, una vez que seleccioné la herramienta, voy a empezarlo a implementar. Sucede mucho y es a lo mejor con lo que tengan ustedes más relaciones con la norma 035. Vamos a hacerlo a través de una aplicación muy padre y todo eso. Tu gente no sabe utilizar un celular, tu gente no sabe utilizar una computadora.
¿Sí me explico? Debe de ser este proceso de implementación acorde a tu organización. Salen los resultados. Muy bien. Debo de analizar para la correcta toma de decisión. Debo de ver los resultados desde un punto de vista crudo. Decirlo, está mal el liderazgo, está mal la comunicación, no está permeada la cultura organizacional, la gente no se siente motivada. Y de cada uno de estos es ¿por qué? Pues porque los líderes no están preparados, porque los líderes no son congruentes, porque los líderes tienen favoritos, porque no hay un reglamento, porque se pasan de lanza con la jornada, porque tantas cosas que pueden ustedes identificar, repito, dependiendo de la herramienta y de los objetivos. Y ahora sí, ¿qué voy a tomar como decisiones? Hay mal liderazgo, dales un curso de liderazgo. Tienes que ver si con un curso funciona. Ujú. Por ejemplo, a nosotros nos contrataron porque había precisamente mal ambiente laboral. Y nos dijeron, necesitamos un curso de comunicación. Y yo les preguntaba, ¿identificaron que efectivamente la comunicación es el origen, la causa raíz de, del mal clima laboral? Es que es lo que nos dijo la gente. Bueno, casi le decía, pues es que yo no hubiera querido escuchar eso porque si me hubieras dicho, dame un curso de comunicación, pues lo damos. Pero como ya me explicaste un poquito más, yo te puedo decir que esa no es la solución. Y ya cuando dimos el curso, pues, vimos un montón de cosas. Digo, es que necesitas primero pasar este filtro, pasar este proceso. Porque ellos ya estaban aquí en la toma de decisiones. Pero dime, ¿con base a qué tomaste estas decisiones? ¿Qué metodología utilizaste? ¿Qué herramienta? ¿Y por qué? Ujú. Es interesante entender que esto es algo integral, aunque lo vimos en un principio, nos dice que es la percepción psicológica, hay metodologías tangibles las cuales debemos de utilizar. No es yo creo, yo pienso, no. ¿Qué dice la estadística? ¿Qué dice la evaluación? ¿Qué dice la herramienta? ¿Cómo veo estos resultados? ¿Cómo los interpreto? Y ahora a tener acciones efectivas y tomar tanto decisiones como acción. Y si tú te das cuenta que todo el mundo señala a una persona, que por eso, porque así, hay unas organizaciones en las que una persona es la que te hace todo el relajo, no está dentro de la cultura organizacional, ¿vale? Y también parte de sus objetivos, parte de su perfil es adaptarte a la cultura. Herramientas hay muchas. Ustedes de repente lo van a ver en Facebook, lo van a ver por los mismos WhatsApp. Hay muchas formas de medir o herramientas para medir el clima laboral. Va a depender de su presupuesto, va a depender de su número de trabajadores, va a depender de cómo lo quieran hacer. Ojo, dependiendo de los objetivos. La evaluación la pueden hacer como ustedes quieran. Clave, ¿qué objetivos? Más importante, estas dos. Voy a analizar de forma correcta mis resultados y voy a tomar las acciones necesarias. Tampoco las acciones es empiezo a correr gente. No, tienes que hacer una introspección como organización. ¿Qué estoy haciendo mal? Lo vamos a ver la siguiente sesión.
la evaluación del desempeño. ¿Qué tanto está cumpliendo cada una de las personas en sus objetivos? ¿Y por qué no está llegando? Ahí nos vamos a dar cuenta que todo este tipo de situaciones fomentan también un mal clima laboral. Lo primero cuando hablábamos de clima laboral es que mi jefe es así. El tema del liderazgo, por lo regular, es donde hay un tema de clima laboral. Porque me grita, porque repito, tiene sus favoritos, porque no me dice bien lo que quiere, porque todo lo quiere para ayer. Ujú. Porque permite que exista esto, porque permite que exista lo otro, porque él fomenta las malas prácticas, porque no es congruente. Por lo regular, cada vez siempre lo vamos a aventar hacia afuera. Pero cuando nos evalúan a nosotros, y es donde están las cosas, ¿va? No hay dudas, ya es tarde, pero seguimos avanzando. Permítanme borro los dibujos. Ahora sí. Y pues, digo, muy general, algunas recomendaciones para mejorar el clima laboral, desarrollar la cultura de seguridad positiva, porque hay cultura de seguridad, cultura organizacional negativa, ¿no? Lo que les decía, aquí en la construcción es así y nos llevamos pesado. Aquí en el taller, así es. Ujú. Entre hombres así es, entre mujeres así es. No, debe de ser positiva. Mejoramos la comunicación, puede ser a través de un curso, puede saber. La comunicación siempre va a estar correcta cuando existan reglas claras y la aplicación correcta. Voy a aumentar la motivación, pero no a lo loco. Debo de tener bases y entender qué es lo que motiva a cada uno de mis colaboradores para establecer un compromiso. Líderes, repito, la fuente del mayor cantidad de conflictos es que los líderes no están preparados, sobre todo los mandos medios. También me he encontrado altas direcciones que tú dices, ¿cómo esta persona llegó a este punto? ¿No? Pero bueno, esa es otra historia. El liderazgo va a ser clave. Y pues, para todos nuestros colegas de seguridad, aquí lo dice, crear un entorno de trabajo seguro y saludable. Porque de repente generamos mucha incongruencia. Ah, me das curso de que utilice de forma correcta mi EPP y no me das equipo de protección personal. Me hablas de ruido y no me dan tapones o la cantidad de ruido que se genera es tan grande o los tiempos de exposición a los cuales me mete mi jefe son mayores. Como empresa debes de ser congruente y te voy a dar la herramienta principal. La voy a colocar aquí. Esta es la herramienta principal. Si tú evalúas a las personas, vas a identificar a las cuales debes de reconocer, pero también vas a identificar a las que no están cumpliendo con su trabajo. Y como lo es en el clima laboral, vas a pasar a encontrar la fruta podrida y la vamos a ir retirando. Por eso, dentro del tema de evaluación de desempeño, pues debe de ser de una forma integral. Ahora sí, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a todo lo poco, mucho o de forma general que vimos? ¿O si tienen alguna opinión?
¿no? Pues más que nada, agradecer su participación. Sé que es muy noche, traté de hacerlo lo más rápido posible y cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben eh, dónde encontrarnos. Cuando desarrollamos este tipo de cursos de forma presencial o en las versiones más grandes, pues utilizamos un poquito más de herramientas y tratamos de que sea lo más práctico posible. Entonces, les agradecemos mucho su participación, ya es tanto en Facebook como aquí en Zoom. Y nos vemos la siguiente semana precisamente con esta herramienta que les comentaba acerca de la evaluación del desempeño. Entonces, van secuenciales, tengo un perfil de puesto, un poquito el tema de reclutamiento. Hoy vimos clima laboral, evaluación del desempeño y hoy cerramos para regresar a seguridad, pues con un poquito de la norma 035. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.